Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Os presento un experimento que le he denominado transformador de corriente constante con doble primario bifásico. Este estudio ya lo visteis con el transformador en puente H, pero los adelantos o los descubrimientos que voy haciendo pues los voy a mostrar para que haya mejor comprensión, y yo al compartirlo también lo reafirmo en mí, porque todo lo que se da es lo que se recibe. Entonces, explico rápidamente. Estos son dos núcleos en U de motobombas de lavadora, unidos por un núcleo en barra donde he arrollado una bobina aquí que va a ser el secundario. Aquí he denominado los primarios como P1, P2, P3, P4, análogos al transformador de puente H. En esta ocasión estoy utilizando los núcleos de la motobomba. Aquí lo vemos, ¿vale? Esta es la inducida, que es la bobina que hay ahí dentro. Estos son los núcleos de motobomba. Ahí tenemos uno con dos bobinas y ahí tenemos otro con dos bobinas. Los bobinados los he separado para poderlos conectar tal y como veis. Se alimenta por una parte de arriba, se cruza, va a la bobina opuesta y vuelve. Y el otro, para que haya un desfase de 90 grados entre esta corriente y la corriente que alimenta la roja, para que haya 90 grados de desfase en la corriente, he puesto un condensador de 2 microfaradios que alimenta, ¿ves? Coge el punto de la línea, la fase, condensador, bobina, se cruza al otro lado, bobina y vuelta por el neutro. Aquí tenemos el condensador de 2 microfaradios, 250 voltios en alterna. Este es el cable de red. Aquí hay un punto común que une los dos hilos de vuelta a los neutros, que se ven que van a una bobina y a otra. Y aquí está la fase activa que la he puesto. La fase activa la he puesto a través del amperímetro, este amperímetro, para controlar la corriente de consumo en la fase. O sea que tengo puesta el amperímetro aquí, y después tengo dos toroides de osciloscopio midiendo la corriente aquí y después del condensador, para observar la corriente desfasada, si es verdad que está desfasada la corriente. Una cosa muy importante que me he dado cuenta es que medir con el osciloscopio lo que son las tensiones. Si yo pongo aquí tensión, voltaje y voltaje, eso no me ayuda, porque lo que realmente tengo que ver, la corriente, que cuando una bobina se van llenando de corriente, las otras se van vaciando. Sin embargo, con la tensión puedes tener una tensión que va subiendo y bajando, pero luego no ocurre igual. Me he descubierto, por ejemplo, que cuando tú tienes un transformador, tú a lo mejor le pones una tensión senoidal, pero puede estar ocurriendo que aquí ocurra esto, unos picos así, de corriente. Y si yo quiero conseguir, por ejemplo, aquí tengo una señal desfasada, 90 grados aquí, y yo tengo realmente una corriente que hace esto y luego aquí otra corriente que hace esto, como podéis observar, la mezcla de estas corrientes, aquí no hay una progresión de que una suba y otra baje, ¿vale? Aquí fijaros, crea la integración o la adaptación entre dos ondas no crea una corriente elevando, una corriente I subiendo y una corriente I bajando. No ocurre si esto fuera una senoide y si esto fuera otra senoide. En estas fluctuaciones no ocurre el fenómeno, no funciona así. Tiene que haber una corriente senoidal, ¿vale? Para ello el transformador tiene que tener, digamos, una alta reactiva y acumulación de campo magnético que se muestre así, en senoidal, y muchos de ellos responden así, un pico, otro pico, y entonces así no funciona. Bien, lo vamos a poner, voy a darle marcha, lo tengo a 120 voltios, lo voy a poner 120 voltios y me está consumiendo eso que veis ahí. Para verlo más sencillo y más claro, está consumiendo ahora mismo 257 miliamperios en vacío. Y la señal de onda del osciloscopio es esa, ¿vale? Ahora voy a coger y voy a alimentar la lámpara. Observemos lo que pasa con el consumo cuando alimento la lámpara.
¿Veis cómo el consumo me baja? Cuando pongo en carga, me baja el consumo. Aquí tengo la tensión, pero es que este polímetro se ve muy mal lo que es con los brillos. Con la lámpara encendida tengo ese consumo. Y en cortocircuito voy a cortocircuitar la salida del transformador. Cortocircuito. Y tengo una salida de 200 miliamperios. ¿Vale? A medida... ¿Qué significa esto? A medida que yo cortocircuito esta bobina, se produce un reordenamiento de las corrientes y fijaros lo que muestra la pantalla de osciloscopio. A la vez un verdadero, interacción. Ahora voy a cortocircuitar la salida. A ver si puedo. Ya están cortocircuitadas. Ahí están en vacío, en cortocircuito. Observad cómo las corrientes ahora verdaderamente se atrasa uno respecto a otro un cuarto de periodo. Y ese cuarto de periodo es el que me hace a mí aprovechar la reactiva de la bobina colindante o del canal opuesto. ¿Vale? Quiero decir que aquí no hay más ganancia, no hay mayor ganancia, sino lo único que ocurre es que el sistema es sincrónico y el sistema es sincrónico y hace que la energía que se devuelve de la energía que se devuelve de la reactiva de la que se consume se incorpora al circuito y es más eficiente. Por eso he puesto con transformador de corriente constante, o sea que independientemente de la cara que nosotros coloquemos en el secundario, sea mayor o menor, siempre hay el mismo consumo. Pero ojo, cuando está en vacío también me está consumiendo mucho más que un transformador convencional. Un transformador convencional en vacío no consume nada, pero si nos adaptamos a una carga constante o variable, siempre vamos a tener, digamos, un reaprovechamiento de la energía reactiva que la bobina secundaria devuelve. Bien, yo lo he hecho con transformadores en puente H, pero eso no hace falta. Yo ya he descubierto de que con un transformador convencional, no lo he hecho porque no tenía en mis manos un bobinado, porque con pocas espiras, como tengamos pocas espiras, la corriente le ocurre a esto, que es picuda y no hay la interacción de ondas de corriente, no funciona el efecto. Tiene que ser unas bobinas con bastantes vueltas. Yo no sé si serán 800 vueltas lo que traerá un primario, pero se podría hacer con un transformador de doble primario de 220, 0,220, 0,220 y un secundario ya el que me da igual, el secundario que tengáis. Y otra cosa, el circuito no es que aquí podamos consumir lo que nos dé la gana y a pesar de vamos a tener mucha potencia, no. Vamos a tener la potencia que el circuito magnético sea capaz de desarrollar. O sea que yo le puedo conectar aquí, como he puesto esta bombilla de 5 vatios, y me la enciende perfectamente. Pero si por ejemplo coloco una bombilla de 21 vatios como tengo aquí, tengo bombillas de 21 vatios, la coloco, se me viene abajo la tensión, ahí, y la bombilla de 21 vatios no tiene cojones de encenderse. ¿Por qué? Porque la energía ni se crea ni se destruye, sino que si este sistema es capaz de entregar, mirad que poco se enciende. Está encendida, pero una mijita. Está consumiendo 218 miliamperios. O sea que el sistema entrega la potencia que es capaz de ofrecerte por la construcción básica del campo magnético. Aquí no hay un misterio que esto vaya a ofrecer corriente infinita. Ofrece la máxima corriente que es capaz el núcleo y el sistema de ofrecer. Eso sí, la corriente es constante. Dentro de la potencia que te entrega es constante. Le pongan menos potencia o más carga, él siempre ofrece la misma corriente. Siempre gasta lo mismo, digamos. ¿Vale? Es más, podemos ver aquí en el amperímetro. Le voy a quitar la carga. Le quito la carga, ya se la he quitado. Cortocircuito la salida. Cortocircuito se mantiene siempre inmutable. Es más, cuando hay cortocircuito pleno, me baja el consumo porque se equilibra y las fases
están bien armonizadas, ¿lo veis? Eso es en cortocircuito. Sin cortocircuito, está, como veis, ya no es el sistema de que cuando uno crece, el otro es cero. Cuando uno es máximo tendría que ser el otro cero. Ya no se cumple, ya está fuera del valor. Cuando esto es máximo, el otro tampoco es cero. Este cero que está aquí debería de estar aquí, debajo del máximo del otro. Sin embargo, cuando cortocircuito, a ver si puedo cortocircuitar, ahí, a ver si lo puedo dejar fijo. Ahora observáis cómo cuando, ahora sí se cumple la función de que cuando uno es cero, el otro es máximo. Cuando este es cero, el otro es máximo. Cuando la corriente aquí es mínima, en esta es mínima, la corriente aquí es máxima. Cuando la corriente esta es cero, esta es máxima, la otra es cero. ¿Ves? Se va cumpliendo que están los 90 grados funcionando. Entonces aquí está equilibrado y por eso la corriente es constante. ¿Vale? Venga, espero haberme explicado. Y ya os digo, yo voy a buscar hacerlo con este sistema para ver qué tal, si soy capaz de hacerlo, ¿vale? Venga, un abrazo os mando desde aquí. Hasta luego, guapos.